Buenas, en esta primera clase vamos a hablar sobre la definición de los costos, así como la historia de la contabilidad de costos. En nuestra primera clase de coste empresarial tenemos el concepto de costos, que vamos a definirlo según algunos autores. Polimeni, Fabozzi y Adelberg definen al costo como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios. Baker, Jacobsen y Ramírez Padilla indican que los costos representan una porción del precio de adquisición de los artículos, propiedades o servicios que han sido diferidas y que aún no se han aplicado a la realización de ingresos. Por otra parte, Mario Apaza define al costo como un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. Podemos señalar, a manera de resumen, que el costo es el valor en unidades monetarias de los recursos empleados en la producción y venta de bienes y servicios. Veamos ahora la evolución de los costos a través de la historia. A partir de 1776, en Inglaterra se impulsó la Revolución Industrial. A raíz de la Revolución Industrial se crearon grandes fábricas y con ello aparece la masificación de la producción, es decir, se empieza a crear o a producir en volumen. Es así que nace la contabilidad de costos con mayor complejidad. Aunque en Inglaterra fue el país que propició la revolución industrial, Francia es la que se encarga más de impulsarla. Las últimas 3 décadas del siglo XIX, Inglaterra se ocupó de generar teorías, de teorizar los costos. En 1778 se comienza a utilizar los libros auxiliares. Así también se comienza con el control de salarios, control de materiales de trabajo y fechas de entrega. Entre 1890 y 1915, la contabilidad de costos se consolida y se diseñó una estructura básica. Se integran los registros de costos a las cuentas generales. Esto ocurre en países como Inglaterra y Estados Unidos. A raíz de todo ello, se empiezan a crear procedimientos de distribución de costos indirectos de fabricación. Además, se adaptaron los informes y registros para los usuarios internos y externos. Se inicia además con la evaluación de inventarios. Aparecen procedimientos para estimación de costos y materiales y de mano de obra. Este enfoque contable controlaba los costos de producción y registraba información sobre la base de datos históricos. Entre 1900 y 1910 ocurre una integración entre la contabilidad general y la contabilidad de costos. Esta última pasa a depender de la contabilidad general. Luego de esto, entre los años de 1920 y 1930, época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, surgen los costos predeterminados y los costos estándar. Además, posterior a la Gran Depresión, se comienza a dar gran preponderancia a los diferentes sistemas de costos y a los presupuestos. En 1953, el norteamericano Ananias Charles Littleton analizó el crecimiento de los activos fijos. Definió la necesidad de amortizar los activos fijos a través de tasas de consumo
y los productos fabricados como costos indirectos. Después del año 1955 surge el concepto de Contraloría como medio de control de las actividades de producción y finanzas de las entidades. En 1960, el concepto de contabilidad administrativa pasa a ser una herramienta de análisis de los costos de fabricación. Se considera la contabilidad administrativa como un instrumento fundamental para el proceso de toma de decisiones. Desde 1960 hasta 1980, las empresas industriales consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales. No se podían dar a conocer. Antes de 1980, no se incluían las bases de datos y archivos de la contabilidad de costos en el sistema de información financiera. En este sentido, se produjo un estancamiento para la contabilidad de costos con relación a otras ramas de la contabilidad. En 1981, el norteamericano Johnson resaltó la importancia de los costos. Él explicó y demostró que la contabilidad de costos y los sistemas de costos ofrecen información útil sobre los costos de producción a la gerencia. Todo esto, resaltó, implica la existencia de archivos de costos útiles para la fijación de precios adecuados en mercados competitivos. Surge el costeo ABC a mediados de la década de los 80, o también llamado costeo basado en actividades, lo cual tuvo como promotores a Cooper Robin y Kaplan Robert. A continuación, te invito a hacer clic en el siguiente enlace para aprender un poco más sobre la historia de la contabilidad de costos.